Pero hoy día vamos a estar terminando esta serie de un dicho que lo he oído en inglés, no sé si es un dicho en español, ustedes me pueden corregir si no, pero en inglés hay un dicho que se dice a menudo que va así: forgive and forget. Olvida y perdona. ¿Es un dicho en español? No. Si no es un dicho, es algo que nosotros muchas veces creemos, que Dios nos enseñó a perdonar y a olvidar. Pero la realidad es que eso no es bíblico. No aparece en la Biblia. ¿Por qué entonces creemos muchas veces nosotros que cuando perdonamos a alguien, eso significa que debemos de olvidar la ofensa o lo que ellos nos han hecho a nosotros? Pues en una encuesta aquí en Estados Unidos sobre el perdón, encontraron que 1 de cada 3 adultos cree que no se puede perdonar verdaderamente a alguien a menos que también olvide la ofensa. En otras palabras, 33.33333% de la población en este país cree que es imposible perdonar a alguien a menos que olvides la ofensa que hicieron contra ti. Eso es un tercer parte de toda la población aquí. Solo entre 11% y el 20% de los estadounidenses han leído la Biblia completamente. Pero la tercera parte de los adultos aquí en Estados Unidos piensan que la Biblia dice que debemos de perdonar y olvidar. Más del 57% de los adultos en este país están desvinculados de la Biblia. No lo leen ni lo oyen. Entonces, ¿por qué creen que la Biblia dice que debemos de perdonar y olvidar? O como dice Oseas 4, versículo 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. En otras palabras, si 33% de ustedes creen que la Biblia enseña que debemos de perdonar y olvidar la ofensa, con razón entonces, muchos de nosotros crecimos en iglesias donde había una falta de salud emocional en esa iglesia. Porque la mayoría de nosotros estábamos tratando de perdonar y olvidar la ofensa. Obviamente vamos a tener iglesias que no son saludables emocionalmente, porque la Biblia no nos enseña a hacer eso. Es un dicho, una creencia que no es bíblico. Entonces veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de todo esto, ¿no? Mira, ahí en sus notas, el primer espacio en sus notas, número 1, ¿qué dice la Biblia sobre perdonar y olvidar? La Biblia dice que eso es un concepto que es casi correcto. No es correcto, es casi correcto. La frase exacta no aparece en ninguna parte de la Biblia. Hebreos 8:12 dice, porque perdonaré su maldad y no recordaré más sus pecados. Quizás de ahí, de ese versículo en Hebreos, nosotros sacamos la doctrina o la creencia de que nosotros debemos de perdonar y olvidar, pero hay un problema con eso. Hebreos está hablando de Dios. Dios dice que perdona y no recordará más la ofensa. Pero nosotros no somos Dios. Entonces, esto es un carácter de Dios que es santo y perfecto, pero no es parte del carácter humano. Entonces es casi correcto. Mira, es más, este versículo no significa que Dios olvidará nuestros pecados. Dios no olvida nuestros pecados. El hecho de que la Biblia dice que Él no recordará más nuestros pecados no significa que olvida nuestros pecados. Y tú dices, ¿cómo puede uno no recordar más y olvidar? No. No es que Dios olvida nuestros pecados, es que Dios absuelve nuestros pecados. En otras palabras, Cristo cuando fue a la cruz, y la Biblia dice que Dios abandonó a Jesucristo sobre la cruz, y Cristo clama desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese instante Dios tomó todos los pecados de toda la humanidad y lo puso sobre Cristo. No es que Dios olvida nuestros pecados, es que Dios toma nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz para que
en el lugar de nuestro pecado, Cristo nos entrega el regalo gratuito de gracia y misericordia de ser perdonado y libre. En otras palabras, Dios cuando me mira a mí no ve el pecador Jeff Dietz ya más. Él ve hijo de Dios. Eso es algo que solo puede hacerlo Dios. Tú y yo no somos Dios. Y nosotros no podemos quitar nuestros pecados y olvidarlos como Dios lo hace. Dios no olvida los pecados, Él toma los pecados y los pone, los absuelve, los pone sobre Cristo. Y no recuerda más mis pecados sobre mí, sino que los ha puesto sobre Cristo en la cruz, una vez para siempre. Esto significa que Dios no nos imputará nuestros pecados. Él elige no presentar nuestros pecados como prueba de condenación. Esto es gracia, no es olvido. ¿Así se dice? Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. He aquí, lo nuevo ha llegado. Esto es lo bello de lo que hizo Cristo sobre la cruz. Él pagó el precio de mi pecado una vez para todos mis pecados. Y ahora Dios me ve a mí como nueva creación. Romanos 8:1. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Salmo 103:12. Tan lejos como está el oriente del occidente, así de lejos aleja Él de nosotros nuestras transgresiones. Dios no olvida nuestros pecados, Él sustituye nuestro pecado con la santidad de su Hijo Jesucristo. Eso los teólogos lo llamamos expiación sustitutoria. Cristo toma nuestro pecado sobre sí mismo y en su lugar Él nos da gracia inmerecida. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que en Él llegáramos a ser la justicia de Dios nosotros. Si tú estás aquí esta mañana y nunca has entregado y rendido tu vida al señorío de Cristo y recibido ese don gratuito, hazlo ahora mismo. Dios quiere tomar tus pecados sobre sí mismo en la cruz y en su lugar Él quiere darte liberación, gracia y misericordia. Él quiere tomar tu pecado y alejarlo de ti tanto como el este es del oeste. Gloria a Dios. Ahí en sus notas puse un ejemplo de oración que tú puedes orar ahí mismo en tu asiento. Si nunca has hecho eso, hazlo ahora. Confiesa tu pecado al Señor. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú moriste para mi salvación. Y pongo mi confianza no en mi acto religioso para pagar por mi pecado. Pongo mi confianza en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Gracias, Señor. Recibo tu perdón y tu misericordia y te nombro a ti como Señor de mi vida. Elijo seguirte. Y si has hecho esto, vive en la libertad de saber que has sido plenamente perdonado. Cuando el enemigo venga y suspira en tu oído, en tus pensamientos, que Dios no te puede perdonar y tú llenas el espacio, eso que hiciste ayer o la semana pasada, no, recuerda el enemigo, sí, la realidad es que yo no puedo pagar por mis pecados, pero Cristo ya lo ha hecho por mí. Y es por eso que antes de morir Él también dijo, se ha acabado. Consumado está, ¿no? Porque Él supo y declaró que en su muerte venció al pecado. Él ha hecho todo lo necesario para el perdón del pecado. Eso es lo primero que debemos de entender. Dios no olvida nuestro pecado, Él sustituye nuestro pecado. Entonces Dios cuando nos perdona, Él no olvida lo que hemos hecho nosotros contra su santidad, sino que lo pone sobre Cristo.
Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Romanos 6:23 dice que por nuestro pecado todos nosotros merecemos la muerte, vida eterna separada de Dios. Pero también dice la Biblia, que la gracia de Dios nos ha sido entregado, que todo aquel que en Él crea no se perderá, sino tendrá vida eterna. No, Dios no olvida nuestros pecados, Él paga por nuestros pecados. Entonces decir perdonar y olvidar es casi correcto. ¿Qué es lo que es realmente correcto según la Biblia? Número 2 en sus notas. Lo que la Biblia sí dice es esto: perdonar plenamente y recordar rectamente o correctamente. Para ver esto, abren sus Biblias a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Está en el Nuevo Testamento, está en la tercera parte de su Biblia. Viene después de Mateos y Marcos. Si ves Mateos y Marcos, sigue a la derecha. Si llegas a Lucas, ha sido demasiado a la derecha, vuelve a la izquierda. El capítulo es el número grande y los versículos son los números pequeños. Juan capítulo 2, voy a leer los versículos 23 al 25. Si no tiene Biblia, afuera en la entrada, en el centro de bienvenida, hay Biblias en español, sería un privilegio para mí regalarles uno. Y dice lo siguiente: mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos al ver las señales que hacía creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fijaba de ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si lees los versículos anteriores, ¿qué es lo que acaba de pasar? Ustedes recuerdan la historia. Jesucristo entra en el templo de Jerusalén en el tiempo de la Pascua. ¿Por qué es importante esto? Porque en la Pascua todo judío necesitaba hacer sacrificio para el perdón de sus pecados. Y ellos no podían hacer sacrificio por sí mismos, sino que el sacerdote debía de hacer sacrificio por ellos. Entonces entraban en el templo con sus monedas y compraban ovejas o palomas o lo que fuera para el sacrificio. Y era necesario comprar esos animales del templo porque los animales sacrificados necesitaban ser animales sin mancha. Entonces, si tú traías tu propio animal, ¿qué es lo que estaba pasando? Entraban en el templo y venían los sacerdotes, lo miraban y decían: no, ese animal no basta. Tiene un pelo negro esa oveja, no tiene mancha. Tienes que comprar una de las ovejas que nosotros ya hemos aprobado. Literalmente. Históricamente sabemos que también venía mi hermano a comprar una oveja y yo, sacerdote, traía la oveja. No, ese animal no sufre, no es suficiente, compra este. Y para comprar este es necesario que tengas moneda del templo, no moneda romana. Entonces, al entrar en el templo, cambiabas tus monedas romanos a monedas del templo. Y ahí yo sacaba un porcentaje porque ponía inflación mucho sobre la moneda del templo. Entonces ya te quité parte de tu dinero al entrar cuando cambiaste tus monedas romanas a monedas del templo. Y ahora viene el sacerdote y yo traigo mi oveja y tú traes tu oveja. No, ese animal no es suficiente. Compra este. Entonces ese animal te lo llevabas contigo y comprabas esta oveja. Y yo tomaba tu dinero y la oveja y me iba por detrás de la carpa y supuestamente yo voy a hacer sacrificio por tu familia con este animal. Pero ¿qué pasa? Viene el próximo. No, ese no es yo. Mira, aquí tengo una oveja que es sin mancha. Tú compra este y yo hago sacrificio por ti. Ok, entonces tú me das tu dinero, yo tomo la misma oveja
otra vez. Entra Cristo en el templo. En los versículos inmediatamente anteriores a los que leímos. Entra Jesucristo en el templo y ve a todo el negocio que está pasando en el templo. Y es la única vez en el Nuevo Testamento que vemos a Cristo enojado. ¿Y qué es lo que hace? Bota las mesas y dice este versículo que nosotros conocemos muy bien. ¿No sabes que la Biblia dice que la casa del Señor será una casa de oración para todas las naciones? ¿Qué están haciendo negocios aquí? ¿Por qué están tratando de ganar dinero de la gente? No prediquen ese evangelio de la prosperidad. Vemos a Cristo enojado. Y es en esta circunstancia que Cristo estaba en Jerusalén y Él, dice la palabra de Dios, que Jesús mismo no se fijaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que en el hombre había. En otras palabras, Cristo sabía que todos ellos eran pecadores. Entonces su ira no era con una persona independiente en el templo, su ira era contra toda la humanidad, porque estaban tratando de hacer ganancia del perdón del pecado de las personas. ¿Y qué es lo que sigue? Si lees el capítulo 3, vamos a ver interacción con Jesucristo y Nicodemo, que era uno de los fariseos. Y Nicodemo, viendo lo que había pasado, viene esa noche a Jesucristo y le dice: necesito entender más lo que estabas hablando. Cuando estabas en el templo y botaste las mesas y ese tipo de cosas. Entonces Jesucristo empieza a enseñarle a Nicodemo el evangelio verdadero. Y Nicodemo no entiende, ¿cómo es que yo puedo entrar en la vientre de mi madre otra vez y nacer de nuevo otra vez? Para ser nueva creación, porque Cristo le dice, para ser perdonado no es cosa de vender y hacer sacrificio de animales. No. Llegará el día en que el perdón del pecado será a través de el único sacrificio del Hijo de Dios, ¿no? Y tendrás que nacer de nuevo para ser perdonado de tus pecados. Y Nicodemo, ¿cómo puede un hombre entrar en la vientre de su madre otra vez? Y Jesucristo le dice, no, físicamente es imposible, pero espiritualmente será posible. Y ahora Nicodemo no entiende porque él no ve lo que nosotros podemos ver ahora que sucede luego, y es cuando Jesucristo muere por nosotros en la cruz. La palabra confiar, aquí en el versículo 24, pero Jesús por su parte no confiaba de ellos o no se fijaba. Ahí literalmente la palabra fijaba en mi Biblia o confiaba, literalmente en el griego es episteusen, que proviene de la misma raíz palabra de creer. En otras palabras, ¿qué podemos aprender nosotros acerca del perdón aquí? Mira el diagrama que puse en sus notas. El enfoque del perdón es cuando ponemos nuestro enfoque sobre una ofensa que pasó en el pasado, ¿no? Nosotros no perdonamos por la ofensa que viene en el futuro. No, estamos mirando hacia atrás en la ofensa que alguien hizo contra nosotros. Pero lo que Cristo aquí, lo que está diciendo Juan aquí es que Cristo no puso su enfoque sobre el pecado del hombre, sino que Cristo estaba fijado en lo que venía en el futuro. Cuando nosotros hablamos del perdón, estamos hablando de la ofensa que alguien hizo contra mí y yo dándoles perdón, estoy mirando hacia atrás. Cristo no necesitaba perdonar a estas personas con quien estaba enojado en ese instante, porque Él no se estaba fijando en la razón de la cual estaba enojado. Él estaba enfocado en lo que Él iba a hacer, que Él iba a ir a la cruz y Él iba a pagar una vez para siempre por todos los pecados de ellos. Entonces, cuando viene Nicodemo y habla con Jesucristo, Él no trata con lo que pasó en el templo cuando viene Nicodemo a hablar con Él. No. Él le dice, mira, no te fijes en lo que hicieron y cómo pagar por ese pecado.
porque yo voy a morir por ellos. Y yo les voy a dar vida nueva a cada persona que crea en mí. Y Nicodemo no entiende, pero Jesucristo está enfocado en lo que Él va a hacer en el futuro. Cuando nosotros estamos hablando del perdón, nosotros creemos que el perdón es algo que se da cuando, mientras más cercano a la ofensa sea, mejor. Pero Jesucristo está pensando en lo gradual a lo largo tiempo. Cuando alguien me hace algo a mí, yo quiero que ellos vengan y me pidan perdón inmediatamente, ¿no? Cristo no está preocupado por eso, porque Cristo sabe que no solo va a ir Él a la cruz por nosotros en el futuro, en este caso, por los que estaban vendiendo cosas en el templo. Jesucristo también sabe que después de que nosotros entregamos nuestra vida al Señor y de Cristo, que es un proceso, que por el resto de nuestras vidas Él va a estar cambiándonos desde el interior para afuera. En otras palabras, cuando nosotros rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, Él va a empezar a transformarnos en una creación nueva, y eso significa que nuestros deseos por los pecados van a disminuir. Mientras más nos vamos acercando y caminando con Cristo, menos vamos a desear las cosas que son el pecado. Si tú has entregado tu vida al señorío de Cristo, pero sigues amando al pecado más que a Cristo, probablemente está pasando una de dos cosas. O nunca has rendido tu vida al señorío de Cristo, y eso pasa a menudo en la iglesia, porque hay muchos pastores que se ponen en el púlpito y dicen: para ser salvos solo es necesario invitar a Cristo en tu corazón, que no aparece en ninguna parte en la Biblia tampoco. Entonces, algunos de nosotros pensamos que somos salvos porque pasó un tiempo emocional en la iglesia y pedimos que Jesucristo entrara en nuestro corazón, pero eso no significa nada. No. Pablo dice que para ser salvo es necesario creer que Cristo murió en la cruz por mis pecados y declarar con mi boca que Cristo es Señor. Es un rendimiento de mi vida a su señoría. Eso es lo que nos salva, bíblicamente. Entonces hay muchos que creen que son cristianos porque fueron a una iglesia o crecieron en una iglesia o fueron a una conferencia y el pastor dijo: pídale a Cristo que entre en tu corazón y serás salvo. Y dijeron: Cristo entra en mi corazón y ahora soy salvo, pero no son salvos. Entonces sus deseos para el pecado siguen igual como antes. No, cuando nosotros rendimos nuestra vida al señoría de Cristo, Él pone su Espíritu Santo en mí y su Espíritu Santo empieza a cambiar mis deseos. Pero es un proceso que no termina hasta que yo muera o vuelva a Jesucristo. Cristo no solo está enfocado en una ofensa, no. Él está enfocado en el proceso, y ese proceso lo llamamos santificación. El proceso por el cual el Espíritu de Dios me va santificando, me va cambiando desde el pecador que era al santo que ahora soy. En el perdón, ¿quién tiene el control? En el perdón, el control depende enteramente de mí, si yo te perdono o no. Pero en la confianza o reconciliación, ¿quién tiene el control? Los dos partes tienen control. Yo te puedo perdonar, pero a menos que tú estés listo a cambiar lo que hiciste, no puede haber reconciliación, ¿no? Entonces no importa si yo te perdono y olvido la ofensa que me hiciste, si tú no estás dispuesto a cambiar tu actitud otra vez, vas a cometer el mismo pecado contra mí, la misma ofensa otra vez, y ahí vamos a estar otra vez en un círculo sin fin. Perdóname por las 500,430 veces. Ok, esta vez sí, pero nunca más. No, para tener confianza y reconciliación, los dos partidos necesitan estar entregados al proceso. En el perdón la condición es incondicional, pero en confianza y reconciliación la condición es que la confianza se gana y requiere un cambio de comportamiento, ¿no?
Yo cuando era pastor de jóvenes, yo siempre le enseñaba a los jóvenes, mira, yo te voy a dar mi respeto hasta que lo quebrantes. Y de ahí lo vas a tener que ganar otra vez. Pero en el mundo es diferente. En el mundo nosotros necesitamos ganar el respeto. Y es solo cuando lo hemos ganado que se nos entrega el respeto. Y yo les decía a los jóvenes, aquí en la iglesia lo voy a hacer al contrario. Yo te voy a dar respeto hasta que lo quebrantes. Pero ahí lo vas a tener que ganar otra vez. Y es similar en nuestras relaciones. Para tener reconciliación y confianza es necesario que estemos nosotros dispuestos a cambiar nuestro comportamiento para que la confianza crezca. Para el perdón hay un costo, y ese costo es que yo estoy renunciando a la justicia. Yo te voy a perdonar. Para la confianza y reconciliación el costo es que yo voy a renunciar al control. Y el objetivo del perdonar es liberar el resentimiento y lograr la sanación personal. El objetivo de la confianza y reconciliación es construir seguridad e intimidad. Hay un dicho en inglés que dice, el no perdonar es como tomar veneno y esperar que el otro muera. El perdón no se trata de liberar al otro de lo que la culpa de lo que me hicieron contra mí. No. El perdonar es liberarme a mí emocionalmente de tener que yo buscar la justicia. Entonces, bíblicamente la Biblia no dice que debemos de perdonar y olvidar. No. La Biblia dice que yo debo de perdonar e entregar la venganza, la justicia al Señor. Entonces el perdón no es que yo olvidaré lo que me has hecho. No, bíblicamente el perdón es yo te perdono y voy a dejar que Dios traiga la venganza y la justicia contra ti. Es diferente. El perdón bíblico es yo no voy a llevar esta carga de la responsabilidad de justicia contra ti. Esa carga se lo voy a entregar al Señor. Entonces yo me libero a mí mismo emocionalmente de lo que tú me hiciste. Eso es el perdón bíblico. Pero eso no significa que voy a olvidar lo que me has hecho. Para que haya relación y confianza, va a tener que haber los dos partidos, van a tener que estar dispuestos a hacer cambio de comportamiento y trabajar para que crezca esa confianza otra vez. Eso es un perdón bíblico. Me encanta lo que dice el doctor Henry Cloud. Es un hombre cristiano, es un psicólogo, uno de los psicólogos más famosos en el mundo. Él trata no solo con cristianos, pero con gente de toda clase. Y él escribió un libro que se llama Fronteras o Límites. Y en su libro él dice lo siguiente: perdonar no significa tolerar la persistencia del mal. Los límites y el perdón no son opuestos, funcionan de manera conjunta. Un ejemplo de esto sería Génesis 37 al capítulo 50. No lo vamos a leer todos esos capítulos. Pero ustedes se acuerdan de la historia, ¿no? De José, que tenía 12 hermanos. Y los hermanos estaban celosos contra él porque él era el favorito de su papi. Entonces los hermanos, un día él tiene un sueño de que todos sus hermanos se van a arrodillar en frente de él, y él como idiota va y le cuenta a sus hermanos el sueño que tuvo, ¿no? Y esto nos da un poquito de perspectiva de la inteligencia de José cuando era joven. Era un idiota. Porque todos nosotros que tenemos hermanos sabemos que si yo tengo un sueño que mis hermanos me van a servir a mí, yo no le voy a decir a mis hermanos. Porque ¿cómo reaccionan los hermanos? Como cualquier humano. No, ¿quién es este? Entonces lo tiran en un pozo. Y lo van a dejar por muerto. Hasta que ven unos vendedores de esclavos que están pasando, los sacan del pozo y los venden a ellos. Y ellos lo llevan a Egipto.
En Egipto él pasa por bastantes circunstancias, no tengo tiempo de contarlos todos, termina en la cárcel y después de años lo sacan de la cárcel y él termina segundo en comando del imperio más grande del mundo en esos días de Egipto. Y viene una sequía y todos los israelitas y todo el mundo conocido están en una sequía por años y se están muriendo. Y vienen los hermanos de José décadas después a Egipto para pedir que los egipcios le den algo para alimento. Y cuando llegan, ellos no reconocen a su hermano José porque ahora no es un joven y no es un idiota, ahora es un sabio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llegan y no lo reconocen a él, pero él los reconoce a ellos. Entonces él le dice, bueno, vayan y buscan a su hermano menor y a su papi para demostrarme de que sí van a pagar como dicen que van a pagar. Y ellos dicen, ok, entonces van a buscar a su hermano menor. Y mientras salen, él esconde algo de oro dentro del vaso de oro dentro de la bolsa de uno de ellos. Y él está probando para ver si ellos son de confianza o no. Vayan y lean la historia esta semana. Es una historia muy, muy bella y buena. Pero José perdona a sus hermanos, pero a la misma vez que los perdonó, porque los pudo haber matado ahí mismo. Tiene todo el poder y el derecho de hacerlo. Pero en vez de matarlos, él perdona a sus hermanos. Pero a la misma vez, él pone una prueba para ver si existía un cambio de corazón verdadero y arrepentido en ellos. No solo perdonó a sus hermanos, sino puso límites o fronteras. Yo los voy a perdonar, pero también los voy a poner en la prueba para ver si han cambiado su comportamiento. Dallas Willard, el teólogo, dice, la gracia no se opone al esfuerzo, se opone al mérito. El perdón es una gracia, pero aplicar la sabiduría, la forma en que depositamos nuestra confianza nunca constituye una traición a esa gracia. ¿Cuáles son los posibles peligros de perdonar y olvidar? Pues perdonar y olvidar prepara una trampa para la revictimización. Y algunos de ustedes en esta habitación saben muy bien cómo es eso, ¿no? Si usted cree que debe olvidar una ofensa para perdonarla verdaderamente, en la práctica elimina la información necesaria para establecer límites saludables. Y sin el recuerdo del daño es muy probable que vuelva a caer en la misma situación insegura. Dios no olvida nuestros pecados. ¿Saben lo que dice el apóstol Pablo? Es necesario que tú y yo tomemos nuestra cruz diario y seguir a Cristo. Y él no está insinuando que necesitamos ser salvos cada día, porque somos salvos una vez para siempre. Pero él lo que sí dice es que es necesario que tú y yo pongamos nuestra mente en el hecho de que yo estoy en un proceso de santificación ya que soy salvo. Dios me ha perdonado por mis pecados, pero ahora debo de vivir mi vida rectamente y cambiar y dejar que con el poder del Espíritu Santo, dejar que Él cambie mi vida a ser cada vez más semejante a Cristo. Entonces cada día, aunque ya he sido perdonado por mis pecados, yo no voy a olvidar mi pecado, voy a cada día tomar mi cruz y reconocer que hoy puedo caer en la tentación tan fácil como ayer. Y aunque Dios ya me ha perdonado por todos mis pecados, voy a vivir reconociendo que aún yo necesito rendir mi actitud, mis pensamientos y todo lo que hago para la señoría de Cristo. Eso es diferente que perdonar y olvidar. Y algunos de nosotros, lamentablemente, crecimos en iglesias que enseñaban una actitud de perdonar y olvidar. Entonces nos hemos entregado a ser víctimas vez tras vez tras vez. Y lamentablemente muchos de nosotros fuimos víctimas en la iglesia. No. Eso es una trampa de perdonar y olvidar. La Biblia nos enseña a perdonar, pero también a tomar responsabilidad y crear límites saludables para que haya
crecimiento en mí, tanto como en la persona que me ha causado ofensa o me ha herido. Otro posible peligro de perdonar y olvidar es que facilita la conducta del ofensor. La actitud de perdonar y olvidar a menudo exige que la víctima actúe como si el pecado nunca hubiera ocurrido. Esto elimina las consecuencias naturales para el ofensor e implica que la relación debe volver de inmediato a su estado original. Y esto impide que el ofensor perciba el peso de sus acciones y puede obstaculizar su propio arrepentimiento. Crea un entorno en el que el comportamiento tóxico puede prosperar bajo el pretexto de la gracia. Lamentablemente esto sucede a menudo. Esto lo vemos muchas veces cuando hay una relación donde hay abuso físico. Uno es el abusor y el otro la víctima o el víctima. Y a menudo lo que vemos es que en una relación donde uno abusa al otro físicamente, es que el que es abusado físicamente crece en ellos un tipo de pensamiento que no es verdadero. Y a menudo el que es abusado, si no aprende a perdonar pero poner límites responsables, eso cree en ellos una manera de pensar en el que ellos piensan que ellos merecen ser abusados. La mayoría de personas en relaciones con un abusor físico, el que es abusado termina pensando que merecen ser abusados físico. Y eso es uno de los problemas más grandes en la consejería, en tratar con personas que han sido abusados físicos, es ayudarles a ellos a entender que ellos no merecían ser abusados. Y lo que hizo que ellos llegaran a ese lugar es que trataban de perdonar y olvidar. No. Perdona, sí. Pero coloca límites saludables para que no siga ese ciclo de victimización. Otro peligro es que genera falsa culpa y vergüenza espiritual. Cuando se le dice a una víctima que debe de olvidar, el recuerdo inevitablemente resurge. A menudo siente que le ha fallado a Dios, que no ha perdonado realmente, y esto crea un ciclo de vergüenza. En otras palabras, como mencionamos la semana pasada, hay una guerra espiritual alrededor de nosotros en cada momento. Y una de las cosas que el enemigo ama es cuando yo he sido lastimado o herido y trato de perdonar al que me lastimó y trato de olvidar. Porque el enemigo sabe que cuando trato de olvidar o pienso que perdonar es necesario olvidar, el enemigo sabe que yo nunca voy a olvidar. Entonces cada vez que me surge ese recuerdo, ahí está el enemigo para decir, mira, eres un mal cristiano porque tú no sabes, no puedes perdonar realmente. Pero la realidad es que sí, yo puedo perdonar realmente, pero eso no significa que debo de borrar o eliminar lo que me han hecho. No, debo de poner límites y fronteras saludables para que no me hagan la misma ofensa otra vez. Incluso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que dentro de la iglesia, cuando hay un hermano o hermana que está pecando, debemos de traer eso a su atención. Y si yo hablo con ellos y ellos no terminan esa acción de pecado, debo de llevar un hermano o una hermana de confianza y los dos debemos de tratar con ellos. Y si aún siguen en su pecado, debo de llevarlos a los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia. Y si aún siguen en ese pecado, ¿saben lo que dice Pablo? Échalos de su comunidad. Pero no como venganza contra ellos, no. Dice, échalos y entrégalos a las manos del diablo. Para que, ojalá, lleguen al fin de sí mismo
y vuelvan otra vez con arrepentimiento. Y si vuelven con arrepentimiento, abrázales otra vez y deje que entren en su comunidad otra vez. Eso es lo opuesto a perdonar y olvidar. Algunos de nosotros en nuestras familias tenemos tantos pleitos y la razón es porque hemos tratado de perdonar y olvidar en vez de corregir actitud o acciones y poner fronteras y límites saludables. Y el enemigo sabe eso. Es por eso que el enemigo no quiere que nosotros hagamos eso. Entonces el enemigo va a ayudar a que la iglesia siga predicando perdona y olvida. Y la última trampa que perdonar y olvidar crea es que impide una sanación genuina. La sanación requiere procesar el dolor y no solo procesar aquello, sino intentar ignorar o olvidarlo. No, para que haya verdadero perdón y sanamiento es importante que cada persona diga lo que es verdad para ellos, diga cómo han herido el uno al otro y crean fronteras que son saludables, que los dos partidos pueden estar de acuerdo con esas fronteras para que siga una relación saludablemente. Y si no pueden llegar en un acuerdo en fronteras saludables, la Biblia diría que deberíamos de dejar esa relación y entregar al otro a que lleguen al fin de sí mismo. Oh, man. Quizás como una aplicación hoy dirías, ¿sabes? Eso me interesa mucho lo que está diciendo Jeff. Voy a leer el libro Fronteras o Límites de Henry Cloud. O quizás te harías la pregunta de José. ¿He observado un cambio genuino y demostrado a lo largo del tiempo? ¿O solo una disculpa momentaria? ¿O dirías que vas a hablar con esa persona de confianza y van a trabajar juntos para establecer límites saludables? Hey, mi hermano maneja camión. ¿Qué pasa si yo estoy manejando camión y nunca cambio el aceite? Se rompe. El motor se destruye. Entonces, todos nosotros que manejamos carros aquí, ¿qué es lo que hacemos cada 3-4 mil millas? Cambiamos el aceite. Porque es mucho más barato cambiar el aceite que cambiar el motor. Pero ¿cuántos de nosotros cambiamos el aceite emocional en nuestras familias? No cambiamos el aceite para prevenir que el motor se destruya en el auto. Pero ¿por qué emocionalmente cuando sugerimos a la gente, especialmente los cristianos, que buscan un consejero que les ayuda a prevenir problemas grandes en su familia? Dicen, no, los consejeros, no sé. No voy a gastar dinero en eso. No, van a esperar hasta que su familia explote y de ahí van a venir el pastor y buscar que el pastor arregle todo. No, igual que el carro. Yo tengo un consejero. Mi esposa tiene un consejero. Mi esposa va al consejero y cada vez que mi esposa va a su consejero me dice lo mismo esa mañana. Tengo una cita con el consejero esta tarde. Realmente no sé qué vamos a hablar. No sé si voy a ir. Y yo siempre le digo lo mismo. Ve. ¿Quién sabe? ¿Y saben lo que pasa inmediatamente después de su hora con su consejera? Eso fue la mejor hora de mi vida, ¿no? Entró pensando, no tengo nada que hablar con mi consejera, y sale la mejor hora de mi vida. Se arregló todo el mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando hay personas que están luchando, ninguno de los dos pueden ver racionalmente, ¿así se dice? Racionalmente pueden ver
para poner fronteras que son saludables para los dos. Porque dejado a sí mismo, esta persona va a poner fronteras que le benefician a él y esta va a poner fronteras que le benefician a él. Pero muchas veces trayendo una tercera persona que no está emocionalmente involucrado en la situación, pueden ellos racionalmente crear fronteras que son saludables para los dos. Es por eso que yo tengo un consejero que mi esposa va a un consejero. Y otra cosa que me dice mi esposa siempre cuando sale de su consejería con su consejera, ay, me fastidia mi consejera porque ella, yo trato de hablarle como amiga, me dice, no, debo de poner fronteras aquí. Tú y yo no podemos ser amigos. ¿Por qué dice eso? Porque ella sabe que para poder ser consejera para mi esposa es necesario que ella no esté emocionalmente involucrado en nada, ¿no? Quizás hablarías con alguien de confianza para trabajar juntos con ellos y establecer límites saludables. Perdona pero no olvida. Perdona y establezca límites saludables. O quizás escribirías una carta de liberación. ¿Y qué es eso? Eso es escribir todo lo que quieres decirle a esa persona. Escríbalo y entrégaselo a Dios. Porque 90% de lo que tú y yo queremos decir cuando alguien nos ha lastimado no es necesario. 90% es naturaleza humana. Cuando alguien me hiere a mí, 90% de lo que yo le voy a decir a ellos es venganza. No es para arreglar la relación. Es emoción, es ira, ¿no? Entonces, algunas veces, o muy a menudo, antes de hablar con alguien cuando me ha lastimado, yo escribo lo que voy a decir. Y de ahí espero una semana, saco lo que he escrito, lo leo otra vez. Y, ay, Dios mío, si yo le hubiera dicho eso, Tercera Guerra Mundial. O mejor, yo escribo lo que le voy a decir y se lo entrego a mi esposa. Hey, ¿qué piensas tú de esto? Y ella lo lee. Ah, es bueno, pero yo cambiaría esto. Empecemos de nuevo. Y finalmente, 3. El perdón no es un sentimiento, es un mandato de parte de Dios. Mateo 18, 21 al 22 dice, entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano o hermana que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le respondió, te digo que no 7 veces, sino 77 veces. Que literalmente en el griego significa 70 por 7 veces. No se trata del número. Literalmente lo que hubiera entendido Pedro es que Cristo le está diciendo, debes de perdonar sin fin. Debes de ser el tipo de persona que siempre está dispuesto a perdonar. Otra vez, si el perdonar es un sentimiento que yo estoy perdonando y olvidando, eso es imposible. Pero si el perdón se trata de mí, tomar lo que estoy sintiendo emocionalmente por lo que tú me has hecho y se lo estoy entregando a Dios y dejando que Él trate contigo, eso yo lo puedo hacer de manera infinita, ¿no? Efesios 4 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y calumnia, junto con toda malicia. Sean amables unos con otros, compasivos, perdonándose mutuamente, así como Dios en Cristo los perdonó a ustedes. Y Colosenses 3 dice, perdónense unos a otros, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Así también deben de perdonar ustedes. Y como dijo el autor C.S. Lewis, todos dicen que el perdón es una idea hermosa hasta que tienen algo que perdonar. Ser cristiano significa perdonar lo imperdonable, porque Dios ha perdonado lo imperdonable en ti y en mí. Eso suena horrible si se trata de perdonar y olvidar. Pero si se trata de tomar la carga
el peso de la ira que tengo contra ti y entregárselo a Dios y dejar que Dios trate contigo, y puedo poner fronteras saludables para que no me hagas lo mismo otra vez. Eso es algo que puedo hacer yo, ¿no? Hoy día, pregúntate, ¿hay alguien en mi vida que necesite perdonar? No olvidar, no excusar, no confiar ciegamente, sino liberarme a mí mismo al elegir no retener la deuda contra ellos y dejar que Dios trate con ellos. Y si la herida es profunda, buscarás apoyo, un consejero cristiano, el pastor, un cristiano de confianza que puede ayudarte a procesar el dolor y el perdido, y al mismo tiempo caminar hacia la libertad, ayudándote a poner fronteras necesarias. Nosotros tenemos un ministerio de cuidado entero, y sería un privilegio para nosotros ayudarte con eso. Y si no sabes dónde empezar, vaya a whatisgrace.org/care. Hable con ellos y ellos, es más, uno de ellos está aquí, Lisa, es una rubia que está aquí afuera con anteojos. Y ella está aquí. Si tú necesitas ayuda, ella te puede ayudar. Tenemos ministerios para personas que están pasando por divorcio, personas que están bajo adicción, personas que están, lo que sea que está pasando. Nosotros podemos y sabemos los recursos que están disponibles para ti. Queremos ayudarte a buscar ayuda, a poner fronteras saludables en tu vida. O quizás harías la oración de Corrie ten Boom. ¿Saben quién es Corrie ten Boom? Es una señora que cuando era niña vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Y su padre, ellos eran alemanes, y su padre escondió a judíos en el ático de su casa. Y Corrie ten Boom creció viendo a estos judíos metidos en el ático y viendo lo que los nazis hacían cuando encontraban a los judíos. Después de un tiempo, su padre fue descubierto y toda la familia los llevaron a campos de concentración. Y Corrie ten Boom, cuando era niña, estaba en el campo de concentración. Y lo que encontraron ellas era que la mejor cama en el campo de concentración, había una cama que nadie quería dormir ahí. Pero ella, cuando era niña, como era la menor, la pusieron ahí. Y descubrió por qué nadie quería dormir ahí. Porque estaba lleno de pulgas. Entonces amaneció en la mañana con mordidas de pulgas sobre todo su cuerpo. Y todas las mujeres que vivían en ese dormitorio no querían dormir en esa cama, entonces ella tuvo que dormir ahí. Y le preguntó a Dios, ¿por qué Dios? Como si los nazis no fueran suficientes, ahora tengo que dormir con pulgas todas las noches que me muerdan. Después de algunos días, ella cambió su actitud. ¿Saben lo que pasó? Entraban los guardias nazis y violaban a las mujeres en la noche. ¿Y saben la única mujer que no fue violada en ese dormitorio? Ella. Porque los guardianes nazis no querían las pulgas. Y de repente lo que ella oraba para preguntarle a Dios, ¿por qué dejas que duerma con pulgas? Ahora pasa a ser gracias a Dios que me has puesto en la cama con pulgas. Quizás haría una oración de Corrie ten Boom. Jesús, no sé cómo perdonar, y tú llena el espacio ahí. Así que dame tu perdón. Ayúdame a entender. Y cuando no entienda, dame tu perdón para esa persona. Y dejo la responsabilidad de venganza y justicia, te lo dejo a ti. Porque la Biblia dice que la venganza es de Dios. Yo no sé lo que estás pasando en tu vida. Pero lo que sí sé es que no hay persona en esta habitación que no ha estado enojado nunca en su vida. Todos nosotros tenemos un pasado. Y yo quiero darte oportunidad a renunciar esa necesidad de venganza y justicia, que es una carga imposible de cumplir. Déjalo al Señor.
Entrégalo al Señor y deja que el Señor te libere de toda esa carga. Porque Dios quiere que tú y yo caminemos en abundancia de vida. No solo murió para perdonar nuestros pecados, Él mismo dijo que vino y murió para darnos vida abundante. Y una de las maneras de llegar a la vida abundante es perdonando y entregándolo al Señor y dejando que Él crea límites y fronteras saludables en nuestra vida para que caminemos sanos y en vida abundante. Entonces vamos a abrir los altares y vamos a dejar que ustedes vengan y entreguen su cosa al Señor aquí. Y yo sugiero que salgan de su asiento y lo hagan. Hay algo que pasa físicamente cuando yo me levanto de mi asiento y vengo al altar. No es que aquí es más santo que en su asiento, pero físicamente cuando yo me levanto y camino, es como que, en inglés decimos flip a switch, ¿cómo se dice? Es como mover un switch, ¿no? Es como que mi cuerpo le está diciendo a mi mente, hey, vamos a ir y llevar esta cosa a Dios y lo vamos a dejar ahí. Y después de haber pedido que Dios tome esto, el acto físico de levantarme y caminar de vuelta a mi asiento es como que puedo literalmente, físicamente dejar eso atrás. En vez de llevar eso contigo de tu asiento para afuera, ¿no? Entonces vamos a pedir a la banda que vuelva, vamos a alabar al Señor y vamos a darle un tiempo para responder al Señor. Y si tú quieres venir al altar, le dejaremos en privado, solos aquí. Esto es tiempo para ti y para Dios, a menos que quieras que alguien ore contigo. Y si es el caso, ven al altar, coloca las manos así y alguien vendrá y orará contigo sobre lo que está pasando en tu vida. Amén. Señor, invitamos a tu Espíritu Santo a entrar a este lugar. Señor, la Biblia dice que tú eres el gran sanador. Y Señor, yo sé que hay heridas en esta habitación que necesitan ser sanados. Señor, hay cargas y pesas en esta habitación que necesitan ser dejados, rendidos a ti, Señor. Entonces, Espíritu Santo, ven y toca a cada mujer y hombre en esta habitación y la carga que han llevado algunos por años, Señor. Libérales esta mañana, Señor. Que salgan de esta habitación libres y sanados, lleno de tu Espíritu Santo para vivir la vida abundante por la cual viniste a entregarles. Recuérdales, Señor, que no caminan solos, pero tu Espíritu Santo está con ellos y también hay una familia espiritual aquí que quieren apoyarles. Entonces, Señor, en lugares que no podemos ver con nuestros ojos físicos, en reinos espirituales, Señor, empieza a mover en esta habitación y liberar a la gente de la carga que han llevado, de la mentira del enemigo que ellos necesitan olvidar o aceptar su circunstancia, que tú vienes para dar una vida mejor y que eso empieza al rendir lo que nosotros estamos llevando a tu señoría, Señor, ven y haz lo que solo tú puedes hacer en esta habitación. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos, Padre.